Ya solo nos queda delimitar el canal inguinal, ¿sí? Entonces el canal inguinal, pueden ver ustedes que aquí, este que cortaron aquí va a ser el oblicuo externo, ¿sí? Este va a ser el oblicuo interno y este va a ser el otro segmento del oblicuo interno. Este va a ser el músculo transverso abdominis. Entonces, ¿cuáles son los límites del canal inguinal? ¿Sí? Que es esto. Entonces, anterior va a ser el músculo oblicuo externo. Oblicuo externo, ¿sí? Posterior, o sea, el piso del canal inguinal lo va a formar el oblicuo interno, el transverso abdominis y la fascia transversalis. Entonces, el piso va a ser oblicuo interno y transverso abdominis. ¿Sí? Este 75%. ¿Sí? Este 75%. Y la fascia transversalis 25%. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces aquí eso nos quedaría la fascia transversalis 25%. ¿Sí? Ya hablamos anterior y el piso. ¿Sí? Ahora el superior va a ser el arco del transverso. Y el arco del transverso va a estar conformado por el oblicuo interno y el oblicuo externo. ¿De acuerdo? ¿Qué importancia tiene el arco del transverso? Por ahí discurre el cordón espermático o funículo espermático. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ya quedamos que el superior va a ser el arco del transverso. ¿Sí? ¿Estamos? Anterior y superior. Nos falta el inferior. Entonces el inferior va a ser este blanco que está aquí, miren. ¿Sí? Que va a ser el ligamento inguinal. Muy bien, compadre. Me gusta que esté en la jugada. Inferior, ligamento inguinal. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. ¿Está claro todo? ¿Como el agua? ¿Sí? Incolora, inodora, sin sabor. Bueno, entonces ya terminamos los músculos anchos. Ya les delimité el anillo inguinal superficial. Ya les delimité el espacio lumbar inferior y superficial. Ya les expliqué los límites del anillo inguinal. Ya les expliqué los límites del canal inguinal. Y ya les expliqué que el ligamento inguinal a la región inguinofemoral la divide en dos. En una parte superior, que es el canal inguinal, y en una parte inferior, que es el intervalo pélvico femoral. Y el intervalo pélvico femoral se divide en una laguna musculorum formada por el iliosoas, ¿sí? Una laguna vasorum formada por la arteria y la vena femoral, y un anillo femoral que más adelante les vamos a dar los límites. Entonces ahora ya solo hablamos de este músculo que es el recto abdominis, ¿sí? Este músculo recto abdominis, ¿sí? Es el que hace famoso a los jugadores como Cristiano Ronaldo, ¿sí? ¿Han visto a Cristiano Ronaldo? Yo sé que es creíble todo, pero ¿quién lo viera sobre esa figura? Solo mira así y salen. Entonces este es el músculo recto abdominis. En la parte superior se inserta en el proceso chifoideo y en la parte superior del arco costal. ¿Sí? En la parte lateral se inserta, fíjense, en la línea semilunar. Y esta línea semilunar va a dar a la vagina del músculo recto. ¿Sí? Y en la parte distal se va a insertar en la crista púbica, ¿sí?
Y además va a tener estas sus particularidades, estas blancas, que son las intersecciones tendinosas. Entonces cada intersección tendinosa va a formar una metámera, ¿sí? Que hay de 4 a 5. La raza negra tiene 6. De ahí nació el six packs. Son 6. Entonces son 6 six packs, ¿verdad? Entonces aquí pueden ver ustedes, aquí está estas son las metámeras y estas son las intersecciones tendinosas, ¿sí? Además, en la parte medial de la línea semilunar continúa la vagina del músculo recto y va a terminar en la línea alba o línea blanca, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre línea alba y línea negra? Todas se las sabes aquí. ¿Qué hacemos? Para que no se pare. Le frotamos con más grado de dificultad. El de la bestia. ¿Cuál es el músculo de la bestia? No. ¿Saben cuál es el músculo de la bestia? 666. El longus. Hay un longus. No, es longísimo. Es longísimo. Tóracis, el lumborum, tóracis, capitis y seis. Tiene todo. Y tiene 5 inserciones en los procesos en la lámina costo-transversa. 666. Ese es el de la bestia. Esas eran preguntas de antes, ¿saben? El jefe decía, sí, págale ahí el Génesis 13. Ya solo nos queda esto, mis hijos, ¿sí? Que son las fascias de los músculos anchos. Entonces, este 2 tercios superiores, 1 tercio inferior, o un corte por arriba de la cicatriz umbilical o un corte por debajo de la cicatriz umbilical, ¿sí? O un corte por arriba de la línea semicircular o de Douglas y un corte por debajo de la línea semicircular o de Douglas. Hay varias clasificaciones que hacen los anatomistas. Pero aquí sí quiero que en el tercio superior o por arriba de la cicatriz umbilical, aquí la vamos a hacer, ¿sí? Esa es buena que tiene ángulos y mamelones. ¿No saben las partes del ombligo? No. Y a ver, todo no sé qué hizo la gente para estar estudiando esas cosas. Pero eso tiene una cicatriz, mamelones y tiene su ángulos del ombligo. Para que sepan. Entonces, si ustedes miran aquí, este es el músculo oblicuo externo. Este es el músculo oblicuo interno. Y este es el músculo transverso abdominis. Entonces miren que el músculo oblicuo interno tiene una fascia anterior y una posterior, ¿sí o no? Sí. Entonces si ustedes miran que el anterior y posterior se unen aquí y se van por la cara anterior del músculo recto abdominal. Pero ahora miren el oblicuo interno, su fascia anterior y posterior se unen, ¿sí? De ahí se van unidas y al llegar al borde lateral o a la línea semilunar pararectal o de espiga, ahí se dividen en 2, en una hoja anterior y en una hoja posterior, ¿sí? ¿Estamos claros? Pero miren el transverso abdominis. ¿Cuál es la línea que los divide, Coca? ¿Cuál es la línea que dijo que los divide? ¿Dónde está? Vamos a borrar ahí por Oscar Figueroa. Si miran las del oblicuo externo, las 2 se van anteriores, pero las del oblicuo interno, como hay una anterior y posterior, se unen a este nivel, miren, y al llegar al borde lateral del recto se divide en 2, en una anterior y en una posterior, ¿sí? Y ahí viene el músculo transverso abdominis. Este músculo transverso abdominis, como tiene sus 2 fascias, se unen y se van por la cara posterior del recto abdominal. Ahora la pregunta de millón para todos, a ver si lo entendieron. ¿Cuántas capas hay en los 2 tercios superiores del abdomen en la parte anterior? ¿Cuántas capas habrían aquí? 2. 1, 2, 4, 5. ¿Estamos claros? ¿No entendieron? No entendieron. ¿Tiempo de dónde? 5, 4. Bien. 1, bien. 2, superficial, ¿sí? Más 2 del oblicuo externo, más 1 del... ¿estamos claros?
entiendan aquí. Si no entienden eso, entonces no van a entender la línea semicircular o de Douglas. ¿Sí? Va. A mí me viene enojado un suba. Sí, ¿verdad? Relájese. Ponga a funcionar su emisor automático mayor y menor. Y depresor ángulo. Ahora, ¿cuántas capas tiene en los 2 tercios superiores, ¿sí? En su cara posterior, el músculo recto? 3 o 4. Tendría 1, 3, 4 y 5. Escuchen. Entonces aquí tienen la posterior del oblicuo interno, la anterior y posterior del transverso, tienen esta café que es la fascia transversalis y tienen aquí la amarilla que es el peritoneo. Entonces, ¿cuántas capas hay? 5. Entonces ahora aquí es donde viene. Es que lo estoy llevando así para explicar porque esto es difícil. Ahora miremos en el tercio distal, ¿sí? O por debajo de la cicatriz umbilical. Miran ustedes que el oblicuo externo, interno y transverso, todas las fascias se van anterior al músculo recto abdominal. Entonces, ¿cuántas capas habrían aquí? 8. 8. Entonces, fíjense que entonces aquí en la cara posterior, ¿cuántas capas hay? 2. ¿Cuáles son? La café, ¿cuál es? Fascia transversal. Hija, please. Ya voy a terminar y pueden hablar. Sí, no sé que hoy es viernes. Tengo seca la laringe. Tengo seca, ¿sí? La rima vestibular y la rima vocal. Antes era cuerda vocal falsa y cuerda vocal verdadera. También tengo seco el ventrículo laringio. Se llamaba de Morgani antes. Ese es mi amplificador para hablar. Entonces solo terminen. Y ahí ya solo hacen así. 3 celosas llorando. ¿Conocen las celosas llorando? Son las cervezas que están bien frías. Ahora, pero el estudiante de medicina no pide así celosas. Los hombres mayores pedimos celosas. Los hombres dicen un libro llorando. ¿Saben cuál es el libro? El litrón. ¿Sí? Ya vamos a terminar, chavos. Solo lo que quiero es que entiendan eso. Porque ahorita voy a poner la diapositiva y van a ver que algo así normal no parece lo que yo he hablado. Pero yo sí quiero que quede claro que en el tercio inferior, en la parte posterior ya solo hay 2 capas, pero ya no hay capas de los músculos anchos, ¿verdad que sí? Vamos. Sí, dice o no. Entonces aquí está. ¿Ven ustedes esta línea que está aquí? ¿Sí? ¿Para dónde se fueron todas? Para la parte posterior. O sea que aquí en la parte posterior del músculo recto, ahí van todas las capas que ustedes dijeron. ¿Cuántas dijeron que había? 6. ¿Hace dijeron 6? No, 8. 6. Son 8. Ahí está. Superior 6, superior 8. Sí. Aquí miren. 2, 4, 6. Más la fascia superficial y el cúter dan 8. ¿Sí? Pero en la parte posterior solo hay 2. Entonces lo que estamos viendo ahí. Solo porque son buenos. Realmente. Son buenos. Bien, aquí está, miren. O sea que en el tercio inferior o debajo del ombligo, todas las capas del oblicuo externo, interno y transverso se van por la cara posterior del músculo recto abdominis. Entonces aquí, ¿qué hay? Aquí, ¿qué hay? Como ya no hay de los oblicuos, solo ¿qué queda aquí? Fascia transversalis y peritoneo. ¿Estamos claros? ¿Ahora sí entendieron? ¡Pura! ¿Sí? Con razón, entonces el tercio inferior
Veamos. Tercio superior, ya contamos las capas. 5, 5, 5. Tercio inferior, 8, 2. Pero su tercio más distal, solo hay 2. Peritoneo y fascia transversal. ¿De acuerdo? Que la paz del Señor vaya con vosotros.